Estamos en la porción número 50 de la Torá, de nuestro ciclo anual de estudio. Y esta comienza en el capítulo 26 del libro quinto de la Torá de Baruj, que es Deuteronomio. Antes de que comencemos, quiero agradecer al Eterno por la vida de Adrián, que vino hoy aquí a reforzarnos en la alabanza. Adrián es mi sobrino nieto. No tengo nietos, pero tengo un montón de sobrinos nietos. Y Adrián, creo que es el más grande, ¿verdad, Lima? Sí, Adrián es el más grande, ¿verdad? De todos mis sobrinos nietos es el mayor. Y gracias al Padre, ¿verdad? Porque él hace algunas semanas él mismo se ofreció y me dijo: oiga, tío, pues ahora que Saúl esté convaleciente, si quieren yo voy y le saludo. Y pues bueno, gracias al Padre, aquí está y nos vino a reforzar en la alabanza. Bueno, la porción que nos corresponde se llama Ki Tabo. Ki Tabo es el nombre hebreo de esta porción. Recordemos que cada una de las 54 porciones que estudiamos tiene un nombre hebreo, y ese nombre lo tomamos de la primera frase que aparece al inicio de la porción. Esta porción comienza en el capítulo 26 de Deuteronomio, y ahí dice: cuando entres. Yo estoy aquí leyendo la nueva, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, eso es lo que significa Ki Tabo, cuando entres. Y quiero decirles, hermanos, que esta porción, que es la número 50, es una porción muy mesiánica. ¿Qué quiere decir esto de que es muy mesiánica? Bueno, que muchas cosas que vemos en esta porción nos hablan del Mesías y nos hablan del reino venidero. De hecho, usted sabe que el simbolismo de la Torá, el simbolismo de Israel, el simbolismo de Moisés, el simbolismo de Egipto, el faraón y el simbolismo de la tierra prometida, todo tiene que ver con el futuro para nosotros. Todo tiene que ver con la redención. Todo tiene que ver con el reino venidero. La tierra prometida representa el reino venidero. Entonces, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, esas palabras que se le dicen a Israel, usted y yo las podemos tomar como cuando nosotros entremos en el reino venidero, ese reino que vendrá a instalar nuestro bendito Redentor, nuestro bendito Señor. Entonces, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, fíjese que aquí dice que Israel tenía que conquistar la tierra. Y esto lo podemos aplicar nosotros de una forma muy interesante, porque justamente la palabra de Dios nos dice que antes, digamos un tiempo previo antes de que el reino mesiánico sea instalado en la tierra, vamos a tener que pasar por una gran tribulación. Vamos a tener que pasar por un tiempo muy difícil, por un tiempo de persecución que dijo el mismísimo Yeshua, nunca lo hubo en el pasado ni lo volverá a ver. Entonces, esto nos habla de que para llegar al reino mesiánico, usted y yo vamos a tener que luchar. Vamos a tener que pelear una fuerte batalla. Y vamos a tener que salir vencedores si queremos entrar en ese reino mesiánico. Entonces, tiene mucha conexión esto que dice acá en Deuteronomio con nosotros pensando en lo que viene. Esta versión dice, otra vez: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes.
y la conquistes y te establezcas en ella. Entonces hay que conquistar la tierra. Estoy totalmente de acuerdo con la Escritura y con la doctrina de la gracia y con el tema de que la salvación es un regalo. Porque la salvación es un regalo. La recibimos de gracia, así dice la Escritura. Sin embargo, ese regalo lo tienes que conquistar. La mejor figura que hay de la salvación en las Escrituras es la tierra prometida. Y la tierra prometida había que conquistarla, había que luchar por ella. El Eterno le dice a su pueblo: entra y conquístala. Yo te la entrego, yo te la doy, pero tú tienes que pelear por ella. Alguien pensaría, bueno, entonces ¿en qué consiste el regalo? Hermano, en que el Eterno iba a ir delante de ellos con el poderoso gigante, en que el Eterno iba a pelear la batalla, en que el pueblo de Israel, por ellos mismos, ellos no iban a poder vencer a los enemigos formidables que se iban a encontrar allá. Si el Eterno dice: yo estoy contigo, entra y conquista la tierra. Nosotros tenemos que pasar por un periodo difícil antes de que el reino mesiánico sea establecido. Y es más, yo me atrevería a decir que ya estamos pasando, o que ya empezó ese periodo difícil, que algunos de nosotros ya estamos experimentando una especie de entrenamiento, si usted lo quiere ver así. Porque cuando tú vas a pelear una batalla, no te vas así nada más, ¿no? Tienes que entrenar antes, tienes que prepararte, tienes que ensayar. Los boxeadores, todos los soldados practican antes de entrar de lleno a la batalla. Estoy convencido que ahora mismo muchos de nosotros ya estamos en esa etapa de entrenamiento. Ya el Eterno nos ha puesto a practicar, ya nos ha puesto a prepararnos para lo que viene, para que vayamos agarrando fuerzas. Y algunos estamos entrenando muy fuerte, ¿verdad? Algunos nos están tocando un entrenamiento muy fuerte. No todos se entrenan igual. Yo recuerdo a uno de los boxeadores, de los mejores boxeadores que ha dado nuestro país, Julio César Chávez. No sé si ustedes lo conozcan. Es un boxeador muy bueno, mexicano, que recuerdo cuando él entrenaba y se preparaba para sus peleas, él se iba concentrado al lugar más alto de nuestro país, a Toluca, al Estado de México. Él se iba allá a Toluca, y al lugar más alto de Toluca, en un lugar ahí en donde él le gustaba prepararse, donde él le gustaba entrenar, donde en cada entrenamiento casi terminaba vomitando, desmayado, donde el propio lugar y el ejercitarse en ese lugar es muy demandante. Pero él lo hacía allí porque decía: pues quiero estar lo más fuerte posible para cuando llegue la pelea. Entonces, algunos de nosotros estamos así. Algunos de nosotros estamos entrenando en lugares altos, en lugares complicados, en lugares muy exigentes, y probablemente sea porque cuando se venga el tiempo de la gran tribulación, algunos de nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones más duras que otros, y por eso el entrenamiento es distinto. Ahora, esta es entonces una porción mesiánica que nos habla de prepararnos para lo que viene. Pero también luego llegamos a una parte en donde el Eterno les dice: llegará un momento cuando tú ya conquistaste la tierra y estés establecido, que vas a tener que presentar una ofrenda. Y esta va a ser una ofrenda de primicias. Y ahí dice cómo la vas a preparar, y dice algo que es bien importante: te vas a parar frente al sacerdote.
¿a quién creen que representa el sacerdote? A Yeshua, nuestro Rey. Eso nos dice que un día vamos a tener que estar frente a nuestro Rey, frente a Yeshua, y que de alguna manera vamos a tener que dar un testimonio. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan de aquella historia de ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? Yo no creo que nos va a preguntar eso, pero seguramente sí tenemos que dar nosotros un testimonio de quiénes somos, porque allí cada israelita tenía que contar una historia. ¿Y cuál era esa historia, hermanos? ¿Qué dice la porción? Ellos tenían que empezar una narrativa histórica desde ¿quién fue tu padre? ¿Quién fue tu padre? Desde Jacob. Fíjense, esta narrativa no incluye a Abraham ni a Isaac, pero a Jacob. Mi padre fue un arameo errante. Jacob no era arameo, ¿verdad? Pero pasó muchos años allá en la tierra de Aram. Y desde ahí fue perseguido. Entonces vea usted, ese testimonio habla de alguien que sabe la historia de su familia, que conoce la historia de su pueblo y que da testimonio de que su pueblo siempre ha sido perseguido, siempre ha sido asediado, siempre ha sido atribulado, su pueblo siempre ha sufrido. En su narrativa, ellos tenían que conocer la historia, desde Jacob hasta la llegada a Egipto, los sufrimientos en Egipto, pero luego la gran liberación a través del Eterno. Entonces ellos tenían que dar testimonio de esto. A mí esto se me figura como cuando alguien te dice a ti, oye, cuéntame tu testimonio. Cuéntame tu testimonio. A mí muchas veces me lo han preguntado, yo no sé ustedes, pero muchas veces me han preguntado a mí, oye, ¿y cómo es que tú te metiste en eso? Ayer justamente alguien me lo preguntaba, no, antes, alguien me lo preguntaba. ¿Por qué es que alguien nos pregunta acerca de nuestro testimonio? ¿Saben cuándo es que se da más esto? ¿Cuándo es que ocurre más que te preguntan por tu testimonio? Cuando la gente te conoció antes y te ven ahora. Cuando la gente ve algo distinto en ti. Cuando la gente se da cuenta de que tú cambiaste, de que no eres el mismo. Y entonces te dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? A mí me han dicho así, oye, y entonces Saúl, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasó? Sí, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Ya te conocí, Saúl, hombre. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste tanto? Y entonces, pues puedo contar mi testimonio. Lo que cada israelita tenía que decir acá era como su testimonio, pero el testimonio de su pueblo y el propio. De alguna manera justificando por qué estoy aquí presentando una ofrenda. Y una ofrenda de primicias. Ahora, el tema de la ofrenda, hermanos, también es súper importante. ¿Qué tiene que ver la ofrenda con el testimonio? ¿Qué tiene que ver la ofrenda con el evangelio, con la buena noticia? Todo. Todo, porque ¿qué es el evangelio? Si yo les pregunto a ustedes qué es el evangelio, alguien con una respuesta bíblica rápida e inmediata va a decir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí.
Entonces, ¿y la muerte del Mesías? La muerte de Yeshua, ¿qué fue? No fue una ofrenda. Él presentó su vida en sacrificio. El Evangelio es una ofrenda. Y toda la Biblia habla de ofrendas. Desde Adán, el primer hombre, y él enseñó a sus hijos a presentar ofrendas. ¿Y saben de dónde Adán aprendió esto? Porque cuando Adán pecó, ¿se acuerdan ustedes que dice la Biblia? Que Adán pecó y que luego él y su mujer trataron de cubrir su pecado por ahí con unas hojas de higuera. No pudieron cubrir su pecado ni su vergüenza. El Eterno tuvo que cubrirlos con ¿qué, hermanos? Con pieles de animales. Que el Eterno sacrificó para cubrir el pecado de ellos. Ahí Adán aprendió el tema de la ofrenda, el tema del sacrificio. Y él aprendió, a través de la ofrenda es posible cubrir mi falta, es posible cubrir mi pecado. Y por eso es que luego Dios le dio a Israel todo un sistema de ofrendas. Ofrendas de agradecimiento, por supuesto, pero también ofrendas de expiación. Ofrendas por la culpa, ofrendas para cuando tú hicieras lo malo, pudieras cubrir tu pecado, siempre y cuando esos pecados no fueran de muerte. Porque si eran de muerte, no había manera. Para ello se requería una ofrenda especial, que es la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ofrendas están relacionadas con el Evangelio, con el mensaje de la redención. Siempre. Ahora, ¿qué más vemos en nuestra porción? El tema central de la porción, hermanos, sin embargo, es el de las maldiciones y las bendiciones. Ese es el tema principal en toda la porción. El tema de las maldiciones y de las bendiciones. Ahora, ¿por qué creen que las maldiciones van primero? ¿Por qué no se hace mención primero de las bendiciones? No, primero las maldiciones. Bueno, esto es sencillo, porque usted y yo nacemos, desde que nacemos ya con la inclinación a pecar. Fíjense bien, no nacemos pecadores, porque ahí hay muchos que dicen, el hombre nace pecador. No nace pecador. Pero el hombre nace con la inclinación a pecar. Es una herencia inevitable. Quisiéramos tener otra clase de herencias, ¿verdad? No. Me decía un familiar hace días, oye, qué tremendo, ¿no? Nuestros padres y abuelos nos heredaron diabetes, alta presión, colesterol alto y un montón de enfermedades, pero pues ni una casa, ni un dinerito, nada, ¿no? Bueno, todos los seres humanos heredamos la inclinación a hacer lo malo. No nacemos pecadores, pero sí nacemos con esa tendencia. Un bebé recién nacido no podemos decir es un pecador, pero dale chance, dale tiempo y sí, va a pecar, va a hacer lo malo porque lo trae en la sangre, lo trae en su ADN. Y por esa razón es que somos malditos, porque el pecado nos maldice. La tierra está maldita por causa del pecado. El hombre fue maldito por causa del pecado. La mujer fue maldita por causa del pecado. Y entendamos que esa palabra, aunque suene muy ruda y suene muy fuerte, es maldición, viene de maldecir, de hablar mal de alguien, de que se diga algo malo contra ti. Es una maldición. Entonces, Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo también a la serpiente. Eso sí, ¿verdad? Qué bueno.
y maldijo la tierra. Entonces todo quedó maldecido por causa del pecado. Entonces por eso las maldiciones van en primer lugar. Hay un ritual acá en nuestra porción, en Deuteronomio, donde Dios ordenó 6 tribus se me van a ir a una montaña, las otras 6 a otra montaña. Los levitas se me quedan en medio. Los que van a estar en la montaña Gerizim se van a encargar de recitar las bendiciones. Los que se vayan a la montaña Ebal van a recitar las maldiciones. Los levitas van a leer la Torah y escribir la palabra de Dios ahí. Y todo el pueblo tendrá que responder amén. Esa parte es tremenda. Todos van a tener que decir amén. Usted sabe que amén es una afirmación. Dice el rabino Dan Ben Araja una frase que me impactó, ¿no? El rabino dice: cada vez que tú dices amén, es como estampar tu firma en un tratado espiritual, allá arriba. Entonces cuidado cuando dices amén, porque hay personas que agarran el amén como rutina y que por todo dicen amén. Ha habido predicadores que les han hecho trampa a la audiencia y están predicando y se agarran diciendo cosas que nada que ver, y la congregación amén, amén, hasta que el predicador dice: ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué están diciendo amén a eso? Pongan más atención, ¿verdad? La palabra amén es muy poderosa, muy poderosa. Una vez prediqué un sermón nada más de la palabra amén. O sea, hay que tener cuidado cómo se emplea. Pero en nuestra porción llama mucho la atención que cuando el pueblo es instruido para decir amén, ¿cuándo fue? Cuando se dijeran las bendiciones o las maldiciones. Las maldiciones. Las maldiciones. Las bendiciones no. Las bendiciones no necesitan amén. Las bendiciones están ahí, se reciben. Pero ¿quién quiere recibir una maldición? Por eso tienes que decir amén. Por eso el pueblo recibe la orden cuando se digan las maldiciones, todo el pueblo dirá amén. Aunque te cueste trabajo, aunque no lo digas con convicción, aunque no lo digas con alegría, aunque lo digas entre dientes, pero tendrás que decir amén. Maldito todo aquel que fabrique ídolos, y el pueblo dirá amén. Entonces tenemos una primera sección de maldiciones, luego tenemos una sección de bendiciones, y luego una última sección de maldiciones, pero larguísima. Larguísima. Según el conteo, las maldiciones primeras son 12. Son 11, digamos, 11 particulares y una general. Luego vienen 14 bendiciones, como una para cada tribu. Y luego vienen 98, ya las conté ahora sí. 98 maldiciones o consecuencias de pecados. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mire, dicen los sabios que los primeros 11 maldiciones particulares, más una general, se conoce como, en hebreo, como apor, porque así dice en el idioma hebreo. En hebreo hay varias palabras para
referirse a maldición. Pero en este caso se usa ahora. Ahora, ¿qué significa ahora? ¿O qué clase de maldición es ahora? Esa maldición, hermanos, tiene que ver con ceguera espiritual. Ahora tiene que ver con ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quebrantaba cualquiera de los 11 pecados mencionados ahí, se hacía acreedor a la maldición ahora. Cualquiera de los 11. Quebrantas uno de los 11, te ganas la maldición ahora. ¿Qué quiere decir ahora? Ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir ceguera espiritual? ¿Se entiende el concepto? Ceguera espiritual. Que como estás haciendo eso y a pesar de que es malo o que tus ojos se ciegan y lo sigues haciendo, no tienes tal vez ese remordimiento espiritual. Sí, ceguera espiritual es fácil, hermano. Usted ha conocido personas que son necias, que les cuesta reconocer su error. Personas que a todas luces están equivocados y tú les demuestras y les señalas y les dices, estás mal. Mira, estás mal por eso. Y él, no es así, no. Yo estoy bien. Eso es ceguera espiritual. Entonces, una maldición terrible, porque quiere decir que la persona pierde la capacidad de reconocer sus errores espirituales. O sea, no va a reconocer su pecado. No lo va a reconocer. Así le enseñes un video. Mira, ahí estás tú cuando hiciste esto. No, ese no soy yo. Seguro lo hicieron con inteligencia artificial, que ahora ya pueden hacer de todo. O es Photoshop, o es esto, o es aquello. Pierden la capacidad de reconocer sus pecados. ¿Cómo ven? Está fuerte, ¿no? Si fallas a cualquiera de los 11 pecados, te haces acreedor a la maldición ahora. Te vuelves insensible, te vuelves duro de corazón. Eso es muy peligroso. Entonces yo creo que vale la pena saber cuáles son esos pecados, ¿no? Para no caer en ellos. Son 11, ¿los leyeron? Yo les preguntaba anoche, en el boletín, nada más el primero y el último. Pero son un total de 11. Y yo les decía que a mí lo que me llamó la atención es que los 11 pecados tienen un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Que se hacen en secreto. Se hacen en secreto. Se cometen tras bambalinas. Son pecados escondidos. Dice la Torá, maldito todo aquel que fabrique un ídolo en secreto, que lo tenga en secreto. Yo les decía anoche, ¿no? O sea, ¿qué es peor? ¿Un idólatra declarado? ¿Un idólatra que delante de todos se declara idólatra, que reconoce su idolatría delante de todos? ¿O un idólatra de closet? ¿Qué es peor? El que oculta. El que oculta. Y la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La situación de un pecador que peca en secreto, que esconde sus pecados, su situación es peor.
Es duro. Y esos 11 pecados tienen el común denominador de hacerse en lo secreto. O sea, maldito el que tenga ídolos en secreto. Maldito el que le falta respeto a sus padres. El que deshonre a sus padres. Pero te está hablando de una persona que acá en público, delante de los demás, papá, mamá, los quiero mucho, papacito, mamacita, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? Y mire, y allá en la casa cuando están solos, siéntese ahí, ya no me esté diciendo nada, ya cállese mamá, cállese papá. Maldito el que deshonre a sus padres, allá en secreto. Entonces todos los pecados estos son cometidos en lo secreto. Vienen pecados de inmoralidad sexual, que por lo regular no se cometen en secreto, ¿no? Aunque hoy en día el mundo hace cada barbaridad. Entonces tenemos 11 pecados específicos y uno general. El general dice: maldito todo aquel que no confirme las palabras de esta Torah. Eso es en general. Pues tenemos 11 situaciones, 11 pecados que se tienen que evitar a toda costa. Y aquí llegamos, hermanos, a la parte, para mí, digamos, el meollo del asunto. ¿Cómo le puedo hacer? Porque después vienen las bendiciones. Y las bendiciones pues son lindas. Las bendiciones, pues ¿para qué las estudiamos? Mejor recibirlas. Las bendiciones lo podemos resumir en: todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien, todo te va a salir bien. No te vas a quejar de nada. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para eso? Y ya ni hablar de las 98 maldiciones posteriores, que esas son para aquel que se aparta del camino, para aquel que ya estando, que ya conoció al Señor, que ya entró en una relación de pacto, que ya formaba parte del pueblo de Dios y de repente se fue, le dio por irse, le da la espalda al Señor, le da la espalda a sus hermanos y se regresa otra vez al mundo. Para esa clase de personas son las 98 maldiciones. No queremos llegar allá, no queremos estar allá, no queremos ser parte de ese grupo. ¿Qué podemos hacer? Miren, les voy a dar así un consejo muy sencillo. Yo creo que esto se puede desarrollar a través de buenos hábitos. De buenos hábitos. Leí una historia de un edificio que se estaba quemando. Y en ese edificio estaban hospedadas unas monjas. Y ellas están en el 4º piso. El edificio se está quemando, están atrapadas. Y dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo nos vamos a salvar? Entonces a una de ellas se les ocurre y dice: hermanas, vamos a quitarnos los hábitos. Y con los hábitos vamos a hacer unas como cuerdas. Y a través de esas cuerdas nos vamos a ir descolgando hasta llegar abajo. Así lo hicieron. Oiga, y se salvaron. Hicieron su cuerda, bajaron por ahí, y ya estando abajo, uno de los bomberos se acercó a una de las monjas y le dijo: oiga, qué bárbaras, qué bien lo hicieron. Qué bien lo hicieron, oiga, pero ¿no les dio miedo que se fueran a romper los hábitos? Y una de ellas contestó: los viejos hábitos son difíciles de romper.
Y ahí hay una lección, ¿no? Los viejos hábitos son difíciles de romper. Leí una historia de un hombre que este hombre creía en lo que le llaman la piedra de la buena suerte. Porque se contaba una leyenda que en la orilla de la playa, donde había muchas piedras y donde por lo regular todas las piedras están frías, pero había una leyenda que decía que había una piedra caliente y que si tú encontrabas esa piedra caliente, entonces esa piedra te iba a dar buena suerte y esa piedra te iba a cambiar la vida, todo te iba a ir bien, le ibas a poder pedir lo que quisieras. Y este hombre creía en esto y se fue a la playa y empezó a buscar la piedra caliente. Y todos los días, muy de mañana, llegaba y empezaba y recogía una piedra hasta fría y la aventaba. Levantaba otra, está fría, y la aventaba. Y así pasaba horas y horas agarrando piedra, recogiendo y diciendo, está fría, y la aventaba. Y después de muchos días, por fin agarró una piedra, la levantó, ¿y qué creen? Era la piedra caliente. Era la piedra caliente, pero él estaba tan acostumbrado ya a agarrar y aventar la piedra al mar, que la agarró y dijo, esta es la piedra caliente, va para el mar. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Ahora, fíjese, ya que los viejos hábitos son tan difíciles de romper, ¿qué creen que tenemos que hacer nosotros? Crear hábitos buenos que lleguen a ser viejos hábitos en nuestra vida para que sean difíciles de romper. Eso es lo que tenemos que hacer. Ante un reto tan monumental de guardar la Torá, de obedecer los mandamientos de Dios, de andar en los caminos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a crear hábitos, prácticas en donde estemos obedeciendo la palabra de Dios. Necesitamos crear buenos hábitos. ¿Saben que hay un libro que se llama Los hábitos de Jesús? ¿No lo conocen? Lo pueden buscar luego. Se llama Los hábitos de Jesús. El autor recopiló, me parece, 40 hábitos. 40 hábitos que tenía Jesús, y que practicaba todo el tiempo. Seguro fueron muchos más, pero 40 es un buen número para empezar. Al final de cuentas, él dijo que debíamos de seguir su ejemplo, ¿o no? Él es nuestro ejemplo. Él dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Nosotros tenemos que andar como él anduvo, practicar las cosas que él hacía. Entonces, un buen comienzo es lo que el autor de ese libro recopiló, y es muy interesante. ¿Qué piensa? ¿Qué hábitos tenía el maestro? ¿Podrían ustedes decir alguno? Fíjense, ahí está. Empezando por ahí. A algunos les va a costar. Pero el autor dice, nuestro santo maestro tenía el hábito de levantarse temprano. Hoy de mañana, siempre. Él se levantaba temprano, siempre se levantaba temprano. En el mundo dicen, porque el que madruga, Dios le ayuda.
La Biblia no dice eso, pero el mundo lo dice. Ahora, que la Biblia no lo diga no quiere decir que sea mentira. Hay otros principios bíblicos que te enseñan que si tú te levantas tempranito, ya llevas una buena ventaja. Me río porque me acordé de un videíto que vi por ahí, de un hombre que le está reclamando a su esposa. Dice: oye, tú me dijiste que el que madruga a Dios le ayuda. Y yo, para hacerte caso, me levanté bien temprano a las 6 de la mañana, salí a caminar y me asaltaron. Dice la esposa: es que el asaltante se levantó más temprano que tú. O sea, no falló el consejo, ¿verdad? No falló el principio, nada más que aquel te ganó. El maestro se levantaba temprano. La Biblia dice: siendo aún oscuro. ¿Cuántos se levantan cuando todavía está oscuro? Sí, algunos. Siendo aún oscuro, a esa hora le gustaba levantarse al maestro. Como que es una hora buena para orar, para la plegaria. Porque está silencio, no hay distracciones, tranquilo, tienes tiempo. Porque ya una vez que empiezas tu día, ya, va a ser difícil. Va a ser difícil que hagas un tiempo, un espacio, que ya te encarreras. O sea, el maestro se levantaba muy temprano. A pesar de que todo lo que él hacía era obra divina. Todo lo que él hacía tenía que ver con el reino. Pero él se levantaba temprano para tener un espacio para orar, encontrarse con el Padre. Otro hábito que él tenía era ir a la sinagoga. Ustedes ven en los evangelios, él iba a la sinagoga. O sea, se congregaba. Él tenía el hábito de congregarse. Y así podemos ir ahí descubriendo muchos hábitos. Entonces, ¿de qué se trata? De ir desarrollando buenos hábitos. ¿Cuál va a ser la base de un buen hábito? Un mandamiento. O sea, no son cosas que usted tenga que inventar, hermana. Nosotros no tenemos que inventar nada. A la ley y al testimonio, lo que ya está escrito. Lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Eso lo debo de hacer, pero lo debo de hacer como un hábito. No como algo que, pues la hago allá de vez en cuando. No. Ayudar al necesitado, por ejemplo. Que se te haga hábito ayudar al necesitado. Porque fíjese, esto no es coincidencia. Entre los 11 pecados mencionados aquí, hay uno que dice que si tú le quitas su derecho a la viuda, al huérfano o al extranjero, te haces acreedor a la maldición de Dios. Porque estos tres grupos de personas son súper importantes para el creador del universo. No te metas con una viuda, ¿no? Menos con un huérfano, ni con un extranjero. No les faltes al respeto. No los critiques. No los ofendas. No les quites su derecho. Menos vayas a abusar de ellos. Porque son personas muy apreciadas por Dios. Y si tú te metes con ellos, Dios mismo los defiende. Pues cuidado con eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues los ayudo mejor, ¿no? Me enfoco a ellos y puedo desarrollar buenos hábitos hacia esas personas. Entonces, esto se trata de crear y desarrollar hábitos, volverlos viejos. Porque sabe usted que dicen los estudiosos de la sociología y de la
de la psicología y todas estas cosas, dice que cuando tú creas un hábito, ese hábito termina por moldearte a ti. O sea, tú primero, tú formas el hábito, tú le das vida al hábito y tú haces de ese hábito algo viejo en tu vida. Cuando tú haces de ese hábito algo viejo en tu vida, ese hábito termina moldeándote a ti. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los sociólogos y los psicólogos. Ahora, ¿tienen razón? Sí, sí tienen razón. ¿Qué tenemos que cuidar? Que en nuestra vida haya más buenos hábitos que malos hábitos. El Rab Shaul, aquel que es conocido como el apóstol Pablo, lo resumió de esta manera. Él dijo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben ustedes que en el cuerpo tenemos colesterol bueno y colesterol malo? Cuando tú te haces un análisis de sangre, te sale una lectura que dice colesterol total. Ese colesterol total tiene que estar por debajo de 200 unidades. Si está arriba, puedes tener problemas. Pero vamos a suponer que tú tienes 180 unidades de colesterol total. Y tú dices: estoy bien, estoy por debajo de los 200. Pero un examen más a conciencia, que los hay, ¿verdad?, te puede decir de ese colesterol total cuántas unidades tienes de colesterol bueno y cuántas de colesterol malo. Y si tú tienes 150 unidades de colesterol malo en tu cuerpo y nada más 30 unidades de colesterol bueno, aunque estés debajo del colesterol total, aunque estés debajo del límite permitido, vas a tener problemas de salud, porque tienes mucho colesterol malo en tu cuerpo. Necesitas más colesterol bueno. ¿Y saben qué he aprendido? Porque yo batalla con eso. Que el colesterol bueno es bien difícil de subir. Bien difícil de subir. ¿Y saben cómo es que el colesterol malo puede bajar? Subiendo el colesterol bueno. La mejor forma para bajar el colesterol malo es subiendo el colesterol bueno. Pero subir el colesterol bueno, cuesta, y cuesta mucho. ¿Por qué les estoy hablando de colesterol malo? Porque es una manera de ilustrar cómo funcionan los buenos hábitos y los malos hábitos, de cómo funciona lo bueno y lo malo en nuestra vida. Para nosotros disminuir nuestra estadística pecaminosa, necesitamos elevar la obediencia, las buenas obras de nuestra vida. No es fácil, nadie dijo que era fácil, pero es la única forma. Es la única manera. Necesitamos entonces urgentemente crear buenos hábitos y permitir que se hagan viejos. Es la única forma que vamos a deshacernos de la maldad en nosotros y que vamos a evitar las maldiciones. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Que el Padre les bendiga mucho. Que el Padre nos ayude a desarrollar esos buenos hábitos que bastante falta nos hacer. Bueno, vamos a concluir nuestro servicio. Vamos a presentar nuestras ofrendas al Eterno.